¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre la reforma del Distrito Federal, que como ustedes saben es un tema que ha causado muchísima polémica en los últimos meses. Y para hablar de ello tenemos a dos auténticos especialistas en la materia. El primero de ellos, el doctor Luis José Béjar Rivera, quien es el director del doctorado de la Universidad Panamericana y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Doctor, sea usted bienvenido nuevamente a este programa. Muchísimas gracias, como siempre un gusto estar por aquí y pues muchísimas gracias. Y también tenemos como invitado al maestro Juan Manuel Otero, quien es el director de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y a quien también agradecemos su presencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que el tema nos da para hablar muchísimo. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Pregunta obligada: ¿cuál es la naturaleza del DF? ¿Cómo debemos entender al Distrito Federal? ¿Es un estado más? ¿Es una regencia? ¿Pertenece al orden federal? ¿Qué es el Distrito Federal? ¿Es un híbrido? ¿Cómo entendemos al Distrito Federal? Es una pregunta compleja porque no hay propiamente en realidad un acuerdo específico sobre lo que es la naturaleza jurídica del Distrito Federal. La Constitución, en el artículo 122, al desarrollar el régimen jurídico del Distrito Federal en su primer párrafo, señala que la naturaleza jurídica del Distrito Federal propiamente está en el artículo 44. Y si nosotros leemos el artículo 44 de la Constitución, señala que el Distrito Federal pues es la capital de los Estados Unidos mexicanos y la sede de los poderes de la Unión. O sea, aquí están depositados los poderes de la Unión. Exactamente, esa es su naturaleza jurídica, básicamente. No podemos decir tampoco que sea un estado más, no tiene el mismo régimen jurídico que un estado más de la República, aunque es parte integrante de la federación. ¿No? Ok. Antes el Distrito Federal se le llamaba la regencia capitalina, ¿no? Sí, bueno, la regencia como tal bien es la figura en cuanto a un modelo histórico, siglo XIX, que nos marcaba que el titular o el encargado administrativo, no perdamos de vista eso, la Ciudad de México fungía, y al día de hoy lo sigue haciendo, como sede de los poderes de la Unión. Como modelo poblacional, bueno, pues ya es una cuestión también histórica de ser el centro del país. Sin embargo, la regencia no es que fuera una regencia, era un departamento administrativo. Era un departamento administrativo, es decir, en ese sentido nada lo distinguía de los secretarios de Estado, de las secretarías de Estado. La diferencia es que el titular del departamento del Distrito Federal típicamente se le denominaba regente, pero lo mismo pudo ser denominado director del Departamento del Distrito Federal. Claro, era una especie de un órgano más del gobierno federal. Así es, era de parte de la centralización de los órganos centralizados, como cualquier otra Secretaría de Estado. Tuvimos por ahí algún departamento también que ya desapareció, de la administración de los territorios, que eso ya prácticamente quedaron eliminados por allá de 1920, una cosa así. Pero era un brazo más de la administración pública federal, era un brazo más del Ejecutivo Federal. ¿Por qué no se considera un Estado? Pues tiene territorio, tiene un espacio geográfico determinado. ¿Por qué no considerarlo como un Estado más? Pues básicamente porque no está dotado de soberanía, no tiene constitución. Okay. Me parece que es Elisur Arteaga cuando comenta sobre la naturaleza jurídica del Distrito Federal, y también la Corte de alguna manera también lo ha señalado, cuando concurren al pacto federal, todas las entidades federativas concurren con su soberanía, ¿no? Sin embargo, cuando se habla del Distrito Federal, el Distrito Federal es un resultado del pacto federal. Entonces, como tal, es un ente que nunca ha estado dotado de soberanía, ni por lo tanto ha tenido constitución. Es decir, de alguna manera el DF como tal no existía
hasta el Pacto Federal. Exactamente. Es una Pacto consecuencia Federal inmediata del Pacto Federal, se le designa ahí como sede de los poderes de Y hay que decirlo también, que viene o atiende a una copia del modelo constitucional norteamericano, que tiene el Distrito de Columbia, con lo que es Washington DC. Fue prácticamente una copia en ese sentido. Es una ciudad que, no obstante su antigüedad y su riqueza histórica, jurídicamente fue pensada como sede de los poderes de la Unión, no fue pensada como parte de las entidades federativas que dotan con su soberanía dotan o forman a la federación. Nunca tuvo intención de ser otra cosa. Hoy en día las condiciones han cambiado bastante. Y también me parece que el Distrito Federal ha ido evolucionando, o la figura del Distrito Federal ha ido evolucionando, claro. Porque platicábamos hace un minuto con el doctor Beja sobre el tema de la regencia, pero la regencia es muy distinta de lo que tenemos ahora en el Distrito Federal, que inclusive hay una asamblea legislativa. Así es. ¿Cuál ha sido este proceso? O sea, este proceso sí está caminando hacia dotar al Distrito Federal de una, entre comillas, dignidad especial, para llamarlo una entidad federativa. Yo considero que sí, y hay claros ejemplos. De alguna manera, a partir de 1987, cuando surge la Asamblea de Representantes, por ejemplo, después las reformas constitucionales del 93, que precisan un poco más ya la naturaleza de la Asamblea, le dotan de mayores facultades, y la reforma de 96, que ya prevé la posibilidad de que el jefe de gobierno también sea un cargo de elección popular, y se dota también a las delegaciones, se da la posibilidad de que las delegaciones, los jefes delegacionales sean electos también de esta manera. Pues como que paso a paso se va vislumbrando que se vaya para allá, para dotarle finalmente de una constitución al Distrito Federal y, por lo tanto, asemejarlo ya de manera definitiva a un Estado. No hay que perder de vista algo. Como entidad federativa, sí es una entidad federativa, no es un Estado. Así es. Libre y soberano como son los otros estados de la República, como son los estados de la República. Y hay que partir de una realidad, o la base de esta realidad es que tenemos la ciudad más grande de México no tenía una representación política real, o irreal para fines prácticos, no tenía una representación política, simplemente era un brazo más, insisto, del Ejecutivo. Ahora, esta necesidad, como ya lo dijo el maestro Otero, a lo largo de muchas reformas, pasos muy lentos. ¿Por qué? Porque si bien ahora tenemos una configuración razonablemente parecida a la de un Estado, pues todavía hay una serie de materias que están reservadas para la Federación. Entonces, al día de hoy sigue siendo un gobierno compartido, por decirlo de algún modo, entre el ámbito local y el ámbito federal. Si transita a una entidad más, ¿es susceptible de recibir los poderes federales? ¿Podríamos tener el asiento de los poderes federales en una, entre comillas, entidad federativa? Sin darles a nada, porque si nos copiamos el modelo anglosajón, o como existe en otros países de América Latina, que hay un espacio geográfico determinado para depositar los poderes federales, este ámbito geográfico determinado pues supone una administración exclusiva de estos poderes federales. Aquí lo que estaríamos hablando sería de una mutación de ese ámbito geográfico determinado que estaba en exclusiva para los poderes federales, para dotarlo de un carácter de entidad federativa o de Estado, ahora sí, soberano y autónomo, que aparte recibe a los poderes federales. ¿Es posible esto? ¿Realmente podría una entidad federativa llamada Distrito Federal, o no sé cómo le vayamos a poner, recibir los poderes federales? Así es. De hecho, si nosotros tenemos la posibilidad de revisar los proyectos que se han estado conformando en el Congreso de la Unión para la reforma constitucional, podemos observar que la tendencia es a dejarla a la Ciudad de México, efectivamente dotarla de esta posibilidad de que se otorgue una constitución, y por lo tanto de que ya pueda tener una similitud completa a la de un Estado, pero que no abandone su característica de ciudad capital, y por lo tanto de asiento de los poderes de la Unión. Tenemos un ejemplo, bueno, en realidad tenemos dos ejemplos muy claros. El caso del Distrito de Columbia, que ya lo mencionamos hace un rato, que es sede de los poderes de la Unión, en el caso del gobierno norteamericano, y a su vez tiene un propio régimen que no lo asemeja. Eso es muy importante. En el caso de
El Distrito de Columbia no se asemeja a un estado, no es una de las 50 estrellas de la bandera norteamericana, sin embargo viven con ese diferendo, por decirlo de algún modo, y al parecer viven con cierta tranquilidad. Vamos al otro extremo, que es sin duda el que mejor lo ilustra, el caso de Buenos Aires capital. Claro, lo estaba pensando. Que tienen su constitución, esta provincia de Buenos Aires un poco muy parecido a lo que es el Estado de México y el Distrito Federal. Ellos tienen Ciudad Capital y Provincia de Buenos Aires, donde en Ciudad Capital tienen un gobernador, tienen un titular, no tienen el modelo de delegaciones que nosotros tenemos, también es una ciudad de la mitad del tamaño, pero a su vez es sede de los poderes públicos nacionales, en el caso de la Argentina, y pareciera que no tienen un problema en cuanto a entender, por lo menos conceptualmente, de quién es qué cosa. Claro, esto conlleva una serie de... Claro, es que es naturaleza. Un tema político que puede ser complejo, ¿no? Aquí en el mismo Distrito Federal hemos vivido ese problema de competencias, porque en su caso es seguridad pública o lo que significa la seguridad pública en un lugar donde están depositados los poderes federales, ¿no? Me parece que sí, tenemos que ser muy conscientes, creo que vamos para eso. De hecho, recordemos que ya en la agenda del Pacto por México se ha incluido la reforma del Distrito Federal, se está impulsando ya incluso desde el sexenio pasado, hablar, por lo menos de plantear las bases sobre las cuales va a venir una constitución política para el Distrito Federal, sobre las cuales se va a desarrollar el Distrito Federal. Pues vamos a ver cómo circula ese tema, porque me parece que tocaste el punto medular, que es cómo se distribuyen las competencias de seguridad pública. En el caso de las entidades federativas y los municipios, como los regula el 115, pues claramente es competencia municipal, pero dice muy claro el 115, el Ejecutivo Federal, en el momento en que entra a un municipio, en ese momento él se convierte en el titular de la seguridad pública. La pregunta es si aquí la sede de los poderes de la Unión, la seguridad pública, se tiene que entregar, o van a tener que coexistir, o van a tener que regularizarse bajo algún tipo de diferendo que no diferencia, ¿no? Claro. Ese es un tema importante. ¿De quién depende la reforma? ¿De quién? Es una reforma constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues depende del Congreso. Del Congreso. Es el encargado quien tiene que proponer, porque el DF aquí, o sea, la propuesta, o sea, puede hablar o puede decir algo el Distrito Federal al respecto. Sí, claro, pero de hecho, el proyecto de reforma más fuerte que se tiene es un proyecto que se ha impulsado desde la jefatura de gobierno del Distrito Federal con el apoyo del partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la reforma, digamos, que viene más fuerte y es la que se está analizando realmente en el... O sea, el PRD es el que está impulsando sí, impulsando el tema. Así es. ¿Cuál es, dejaría de ser un distrito federal? Ya el doctor nos adelantaba que habría posibilidad de que a lo mejor pudiera quedar en una especie de competencias ahí bien definidas, pero no necesariamente ser llamado... Es que, de alguna manera, Distrito Federal como tal ya no sería llamado de esa manera, ¿no? Tendríamos un estado, ¿no? Y dentro de ese estado habría un pequeño régimen precisamente por ser sede de los poderes. Y así está previsto en la reforma constitucional. O sea, ya no hablaríamos de México DF. Ya no hablaríamos propiamente de Distrito Federal. Hablaríamos de Valle de Anáhuac o de la Ciudad de México. Ciudad de México, exactamente. La Constitución dice que si los poderes de la Unión dejasen la Ciudad de México, el nombre sería el Estado del Valle de México. Okay. Ya está establecido, ya está preestablecido. Está previsto solo actualmente. si lo dejara. Está pero aquí no los va a dejar. Pero no los va a dejar. Aquí habría que cambiar el nombre. Aquí tendría que, yo creo que pasaría a una Ciudad de México. Ciudad de Así México. es. Aunque, pues, si tomamos la prensa, pues no escapa que han salido algunas opiniones un poco peculiares. Peculiares, sí, las hemos leído. Pero bueno, eso es un tema, yo creo que menor, ¿no? Sí, sin duda. Creo que la gran trascendencia es, o el gran diálogo es, si efectivamente el llamado defeño o chilango es un ciudadano de segunda de cara a derechos políticos, porque si nos ponemos a ver en otros temas, definitivamente no es una categoría. Ahí me gustaría detenerme, pero les propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos la discusión justamente a partir de este tema. No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema apasionante que es la reforma del Distrito Federal. Volvemos en un minuto.
gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma político-jurídica del Distrito Federal, y tenemos en el estudio la presencia de dos invitados de lujo, el doctor Luis José Béjar y el maestro Juan Manuel Otero, ambos especialistas en materia de derecho administrativo y expertos en materia de la reforma política del Distrito Federal, quienes nos están comentando los alcances de esta interesante reforma en materia constitucional que se está cocinando en el Congreso. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, o bien también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, no se olviden todo ello en mayúsculas, donde con gusto recibiremos sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa y podremos iniciar un diálogo muy interesante a través de esta vía. A ver, doctor Béjar, maestro Otero, ya platicamos cuál es la naturaleza jurídica del DF, ya platicamos de algunos pequeñísimos alcances de lo que implica esta reforma, sobre todo, no quiero decir temas menores como puede ser el nombre o algunas competencias. Y usted dejaba incuado el tema, ¿es el ciudadano del Distrito Federal considerado un ciudadano de segunda porque no tiene este aspecto de representación política pleno como lo tienen en otras entidades de la República? Y ante ello, yo, antes de entrar directamente al tema, me gustaría entrar al asunto de la división del Distrito Federal, porque a lo mejor desde ahí podemos ir rastreando esta problemática. El DF está dividido en delegaciones políticas, no en municipios. Así es. ¿Cuál es la naturaleza de estas delegaciones? A ver, conforme a la ley, por el Estatuto Orgánico del Distrito Federal, son órganos desconcentrados político desconcentrados, es decir, bajo la definición más simplista son meros gestores. Esa es la definición más simplona. ¿Pero no es representante político el delegado? No, al día de hoy sí. Lo que pasa es que no perdamos de vista la característica de una autonomía en cuanto a actos de gobierno. Así es. ¿No? Pero acotadísima. Sí, claro. Y de hecho, pues bueno, una dependencia como tal, laboral, etcétera, no la tienen del jefe de gobierno. A ver, ¿no dependen del jefe de gobierno? Dependen, o de una parte. O sea, sí, efectivamente hay una dependencia, sobre todo en cuanto a programas. O sea, el delegado no puede disponer administrativamente ni gobernativamente hablando a su antojo de su jurisdicción. O sea, debe de acotarse a los programas que establece el jefe de gobierno. Oye, pero qué difícil. No, bueno, pues en más de alguna delegación es casi dormir con el enemigo, ¿no? Claro, porque tenemos delegados políticos de una bandera política, jefe de gobierno de otra bandera política. Esto debe generar en el ejercicio de gobierno y sobre todo de cara al ciudadano cualquier cantidad de problemas. Bastante debe ser muy complicado otra vez trabajar con un jefe muy incómodo, entre comillas. Claro. Me parece que tenemos que regresar a lo que veíamos en el bloque anterior, ¿no? Es un tema de un proceso lento, largo, y nadie dijo que no iba a ser tortuoso, sobre todo para las fuerzas políticas. De algún modo uno como ciudadano se la va llevando, ¿no? En la Ciudad de México somos muy de nuestra zona, somos muy de nuestro barrio, y eso nos permite tener una vida muy activa, muy acotada. No hay que perder de vista también que la delegación pretende ser una recreación muy, muy descafeinada del municipio. Claro. No obstante que en cuanto a facultades, el jefe de gobierno del Distrito Federal se parece más a un presidente municipal que el delegado al presidente municipal. Teóricamente el jefe de gobierno se tendría que parecer más a un gobernador y el delegado a un presidente municipal, pero no es así. No, definitivamente no. De hecho, cuestión de gustos realmente. No hay que olvidar también de dónde viene la delegación, ¿no? Realmente el delegado era un auxiliar administrativo del entonces el regente capitalino. Entonces, claro, ha sido ahí también se puede ver el ejercicio que se ha hecho de ir poco a poco reformando y dándole un poco más de participación a la ciudadanía. Es un ejercicio democrático que pues obviamente no está exento de errores, ¿no? Y poco a poco se tiene que ir puliendo. Sí. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros podemos observar, también vuelvo nuevamente a los proyectos de reforma que están cocinándose actualmente en el Congreso,
se puede observar también que ya se está previendo el cambio también de la delegación, para asemejarlo incluso un poco más a la figura del municipio, a la estructura del municipio, una forma de ejercer el poder o de administrar más colegiada, en la cual haya también mayor participación democrática. De los delegados. Así es. No solo de los delegados, también tiene relativamente poco tiempo la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Sabemos que nos dieron a tope con el dedo a los ciudadanos del DF, ¿no? Porque hay muchos candados ahí medio complejos de superar. Perdón que lo digan en esos términos, pero es que iba de cara a la siguiente pregunta que quería hacer, si los delegados en realidad eran meros títeres del gobierno del Distrito Federal. No, definitivamente yo no me atrevería a utilizar ese calificativo. Okay. Sí tienen un gran problema de cara, o mejor dicho, comparado al municipio. No hay autonomía presupuestaria. Es que ahí ya tenemos una limitación. Y sí creo yo firmemente que el gran avance que se ha tenido en la materia municipal a partir de la reforma del 95 en el 115 fue por la autonomía hacendaria. Así es. Que le dieron libertad, por lo menos de proponer cuándo cobrar, qué cobrar y cómo cobrar acorde a sus propias condiciones. No, la delegación en ese sentido ha quedado un poco fuera. Si nosotros también vemos lo que es todo el tema de la coordinación fiscal, pues las delegaciones no pinta el gobierno del Distrito Federal. Pero no quisiera irme un poquito, me quisiera regresar un poquito al tema de la participación ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana, que ya nos organiza por colonias, por barrios, probablemente... Que además yo creo que ha sido puntera en ese sentido. Sí, sin duda. De alguna manera yo pienso que el Distrito Federal ha tenido muchos aciertos en cuanto a participación ciudadana, por lo menos en cuanto a regulación y establecer esquemas legislativos para que la gente pueda participar en las decisiones de gobierno. Pero estos comités de barrio y todo eso, pero sí se ha criticado mucho, ¿no? Creo que la gran crítica gira en torno a que la idea de un comité ciudadano, de un comité de barrio, es eliminar las interferencias de los partidos políticos. Claro, eso es bueno. Pareciera que estos primeros ejercicios que hemos tenido a nivel barrio, pues sí se ha visto muy, muy involucrado el tema de los partidos políticos, para bien y para mal. Entonces, probablemente, si la reforma se logra con el paso que está siguiendo, la delegación finalmente se convierta, no me atrevería yo a decir que en un municipio porque no es su naturaleza, pero va a llegar algo muy cercano al municipio, y me queda claro que la participación ciudadana poco a poco se trasladará a conformar lo que a nivel municipal son los cabildos, que ayuden a tomar o ayuden a dar todo ese respaldo de decisión ciudadana, ¿no? Claro. Si algo funciona en la mayoría de las entidades federativas es los cabildos, precisamente porque hacen ese contrapeso al presidente municipal. El presidente municipal no es el monarca del municipio, sino todo lo contrario. El cabildo tiene, por definición, mucho más poder que el presidente municipal. Y también es una cuestión formativa, o sea, poco a poco la participación ciudadana, de alguna manera el mérito que ha habido por parte de las autoridades es el hecho de establecer canales, ¿no? Falta también una parte que es la formación del propio ciudadano, ¿no? De irse acostumbrando a estos canales, de ir planteando sus asuntos también a través de estos canales, ¿no? Entonces, vamos, ha sido un experimento en ese sentido, yo creo que interesante, porque permite esta posibilidad de que el ciudadano poco a poco se vaya acostumbrando a esta participación que debe de tenerse, que es lo recomendable. Claro, la reforma sí prevé una distinta naturaleza de la delegación. Sí, un distinto esquema de trabajo, claro que sí. ¿De mera coordinación o de mayor? Incluso de integración, de que las fuerzas políticas también, puede haber una mayor discusión en la toma de decisiones de las fuerzas políticas, de que haya mayores integrantes en la forma de disponer las acciones de gobierno, ¿no? O sea, si no solamente el jefe delegacional que dicte cuáles son las cosas que se van a hacer, sino que haya verdaderamente una colegiación en la toma de decisiones. ¿Y ahorita qué hace una delegación? ¿Cuáles serían las competencias de una delegación? ¿De qué se encarga la delegación? La delegación de servicios públicos, se encarga recoger la basura. Básicamente se encarga de la gestión del día a día de un núcleo poblacional. Así es, en todos los aspectos de los servicios públicos. Recolección de basura, agua, aquí tenemos un sistema de aguas complejo, sin duda. Es un brazo meramente administrativo la del jefe de gobierno, etcétera.
Pues de alguna manera sí. O sea, esta representación que nosotros vamos aquí en el Distrito Federal a votar por el delegado, pues es una patraña, porque en realidad no estamos votando por un ejecutor político, sino estamos votando por un administrador, por el gerente, esa es la palabra, por el gerente de los servicios en una demarcación determinada del jefe de gobierno. Sin duda, falta, sin duda. Sabemos que podemos tener gerentes buenos y gerentes malos. Un gerente bueno tiene mejor los servicios, un gerente malo se le afloja. Claro, también es cierto, el estatuto del gobierno del Distrito Federal y la legislación en general que le aplica al Distrito Federal da posibilidades de remover delegados, por ejemplo, da posibilidades de reordenar, reconducir al jefe de gobierno, a los delegados. Sí, al jefe de gobierno se lo da a la Asamblea Legislativa, que a su vez le recuerdo también, el Ejecutivo Federal puede solicitar la remoción del jefe de gobierno bajo ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo condiciones de ingobernabilidad, que evidentemente por fortuna nunca hemos llegado a esos. Ahí me gustaría detenerme tantito, porque entiendo el tema de la gerencia de los servicios, pero el tema de seguridad pública, ese es un tema que a todos nos preocupa, porque de repente yo tengo un problema y necesito la labor de policía de la entidad, y entonces ¿a quién acudo? Al gobierno del Distrito Federal, acudo a la delegación. ¿Quién tiene competencia sobre la policía del Distrito Federal? ¿Son concurrentes? Sí, así es. De hecho, en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, incluso el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal es nombrado por el Ejecutivo Federal. ¿Por el Ejecutivo Federal? Sí, claro. Así es. ¿Ratificado o nombrado? Nombrado y removido libremente. Claro, me imagino que habrá un acuerdo ahí para no... A ver, históricamente la designación del secretario de Seguridad Pública ha sido a propuesta del jefe de gobierno electo, le dice al Ejecutivo Federal, yo quiero que este sea mi jefe. Y ahí se puede respetar, pero... hay un suceso donde no se respetó. Hay un caso con Marcelo, cuando Marcelo Ebrard era jefe de la policía, con el caso de Tláhuac, así es, que se le pidió, se destituyó, ¿no? Vicente Fox lo destituyó, siendo su competencia. Legalmente no se actuó indebidamente ahí, bajo ningún precepto. Se rompió una especie de... Una dinámica que se tenía, ¿no? De acuerdo de no agresión. De acuerdo de no agresión, exactamente. Entonces, el gobierno federal, en última instancia, tiene competencia en materia de seguridad. Sí. El jefe de gobierno tiene una competencia acotada, y el delegado ni llega a competencia. No, también una competencia acotada. En este sentido, es uno de los tantos temas donde sí se parecen al municipio. La delegación tiene su fuerza policial, el gobierno del Distrito Federal tiene una fuerza policial que actúan concurrentemente. De repente vemos también, por ejemplo, en el caso de la salud pública. Sobre todo me acuerdo mucho el caso de la influenza. En materia de salud pública, ¿tiene también competencia el gobierno del Distrito Federal? Sí, por supuesto. Así es. En materia de salud, en materia de educación, tienen sus competencias acotadas, obviamente, a lo que sería su jurisdicción. Sí, ¿no? Pero en ese sentido no son absolutamente para nada dispares a lo que tienen las entidades, los otros estados. La Ley General de Salud, la Ley General de Educación y obviamente todo el paquete de legislación que lo acompaña, habla de que las entidades federativas son legislación concurrente. Incluso me parece, por ejemplo, el artículo 3º constitucional, al hablar sobre el tema de educación, señala que el Ejecutivo es el que tendrá, el Ejecutivo Federal es el que tendrá, digamos que la rectoría en esa materia, y tendrá que escuchar las opiniones, etcétera, que tengan no solamente los estados, sino incluso en particular también el Distrito Federal. Ahí sí también señala al Distrito Federal como uno de los sujetos propios a considerar para las políticas públicas en materia de educación. Claro, porque cada entidad, en este caso sí, cada entidad, incluido el Distrito Federal, tiene realidades muy específicas. Un poco, no sé si recuerdan ustedes cuando éramos niños, que en mi caso, que yo soy de provincia, pues teníamos los libros de texto de la primaria y teníamos también un libro de texto por ahí que en mi caso era la historia de Nayarit, que era de mi tierra. Que era competencia del Estado. Eso era una inclusión del Estado en un ámbito operativo muy local, muy limitado, pero creo que el maestro Otero lo dijo muy bien, toda la parte de planeación, toda la parte de
de echarle cabeza grande, por decirlo de algún modo, es del gobierno federal, y la parte operativa y la parte cultural de aterrizar a una idiosincrasia muy específica ya es de competencia local. Claro, y ahí hay un tema que yo no sé si es claro, pero que seguramente mucha gente que nos está viendo se lo pregunta, con el tema propiamente de la distribución de competencias entre delegaciones, porque de repente tenemos avenidas que prácticamente cruzan toda la ciudad. No sé, pienso el caso de Periférico, Revolución, avenidas gigantescas que cruzan toda la ciudad y que van brincando de delegación en delegación. Y luego tenemos calles pequeñitas que pues sí son más locales. Ahí también entiendo que hay una distinción, ¿no? Que hay determinadas vías, las llamadas primarias, que son competencia del gobierno del Distrito Federal, y hay otras vías que son pequeñas, secundarias, que son competencia de las delegaciones, por ejemplo, en materia de alumbrado, sí, por supuesto, obra pública. ¿Es correcto? Ahí es donde se puede ver de manera un poco más tangible la gestión de servicios públicos, ¿no? Cada delegación tendrá acotada una zona específica en la que su preocupación pues será atender y gestionar que esos servicios públicos actúen, se encuentren debidamente, digamos, funcionando, ¿no? Sin duda el urbanismo es el mejor reflejo de la actividad propia del delegado, ¿no? Lo vemos. Autorizaciones, claro, el tema de licencias, la explosión demográfica, la explosión urbanística como tal, lo vemos en delegaciones como Coyoacán, como Tlalpan, que obviamente tienen una conservación muy importante de lo histórico, y vemos otras delegaciones, claro, la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, que lo que vemos es un grito a la modernidad espectacular. Claro. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni mucho menos, es una cuestión de gustos, es una cuestión de su propio desarrollo o su propio entorno. En materia ecológica, por ejemplo, ¿no? Y a ver, ustedes me decían que no tienen autonomía presupuestaria las delegaciones. No, se les asigna un monto, pero ellos no, por esto lo pregunto. Autonomía en la gestión de sus recursos presupuestarios, etcétera. De hecho, en la determinación y solicitud de su presupuesto, nada más que la gestión del presupuesto de los delegados la realiza el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, claro, pues ahí yo pienso que es donde puede ser que hay algunos aspectos delicados que, claro, porque podrían ser objetos son recursos para mejorar. Es que de repente vemos delegaciones que sí, lo voy a decir tal cual, gestionan mejor entonces los recursos. Claro. O, pregunto, o tienen mayores posibilidades de ingresos. Creo que son las dos. Las dos, sin duda. O sea, si yo ingreso más, ¿mi presupuesto va a ser mayor? O sea, no es que a todas las delegaciones se les destine el mismo presupuesto. No. Bueno, aquí creo que podemos tomar, guardando proporciones, por supuesto, un cálculo que utiliza la coordinación fiscal, que eso se usa en materia, sobre todo en materia municipal y materia estatal. El DF tiene un modelo similar en ese sentido, donde dependiendo del número de población, el nivel de servicios, el nivel de necesidades, claro, en teoría, y hablo de estricta teoría financiera, no quiere decir que eso sea la realidad, claro, mientras más pobre sea una delegación, debería tener más acceso a recursos, porque su subsidiaria, ¿no? Claro. Es un poco funcionar de forma no un poco, mucho, sino funcionar de forma programática. Le propongo que vayamos a un breve corte y regresando iniciemos el tema con este asunto. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo, que es la reforma del Distrito Federal. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma político-jurídica del Distrito Federal, y tenemos en el estudio la presencia de dos invitados de lujo, el doctor Luis José Béjar y el maestro Juan Manuel Otero, ambos especialistas en materia de derecho administrativo y expertos en materia de la reforma política del Distrito Federal, quienes nos están comentando los alcances de esta interesante reforma en materia constitucional que se está cocinando en el Congreso. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, o bien también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en
ante la ley _MX, no se olviden todo ello en mayúsculas, donde con gusto recibiremos sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa y podremos iniciar un diálogo muy interesante a través de esta vía. A ver, doctor Béjar, maestro Otero, ya platicamos cuál es la naturaleza jurídica del DF, ya platicamos de algunos pequeñísimos alcances de lo que implica esta reforma, sobre todo, no quiero decir temas menores como puede ser el nombre o algunas competencias. Y usted dejaba incuado el tema, ¿es el ciudadano del Distrito Federal considerado un ciudadano de segunda porque no tiene este aspecto de representación política pleno como lo tienen en otras entidades de la República? Y ante ello, antes de entrar directamente al tema, me gustaría entrar al asunto de la división del Distrito Federal, porque a lo mejor desde ahí podemos ir rastreando esta problemática. El DF está dividido en delegaciones políticas, no en municipios. Así es. ¿Cuál es la naturaleza de estas delegaciones? A ver, conforme a la ley, por el Estatuto Orgánico del Distrito Federal, son órganos desconcentrados político desconcentrados, es decir, bajo la definición más simplista son meros gestores. Esa es la definición más simplona. ¿Pero no es representante político el delegado? No, al día de hoy sí. Lo que pasa es que no perdamos de vista la característica de una autonomía en cuanto a actos de gobierno. Así es. ¿No? Pero acotadísima. Sí, claro. Y de hecho, pues bueno, una dependencia como tal, laboral, etcétera, no la tienen del jefe de gobierno. A ver, ¿no dependen del jefe de gobierno? Dependen, o de una parte. O sea, sí, efectivamente hay una dependencia, sobre todo en cuanto a programas. O sea, el delegado no puede disponer administrativamente ni gobernativamente hablando a su antojo de su jurisdicción. O sea, debe de acotarse a los programas que establece el jefe de gobierno. Oye, pero qué difícil. No, bueno, pues en más de alguna delegación es casi dormir con el enemigo, ¿no? Claro, porque tenemos delegados políticos de una bandera política, jefe de gobierno de otra bandera política. Esto debe generar en el ejercicio de gobierno y sobre todo de cara al ciudadano cualquier cantidad de problemas. Bastante debe ser muy complicado otra vez trabajar con un jefe muy incómodo, entre comillas. Claro. Me parece que tenemos que regresar a lo que veíamos en el bloque anterior, ¿no? Es un tema de un proceso lento, largo, y nadie dijo que no iba a ser tortuoso, sobre todo para las fuerzas políticas. De algún modo uno como ciudadano se la va llevando, ¿no? En la Ciudad de México somos muy de nuestra zona, somos muy de nuestro barrio, y eso nos permite tener una vida muy activa, muy acotada. No hay que perder de vista también que la delegación pretende ser una recreación muy, muy descafeinada del municipio. Claro. No obstante que en cuanto a facultades, el jefe de gobierno del Distrito Federal se parece más a un presidente municipal que el delegado al presidente municipal. Teóricamente el jefe de gobierno se tendría que parecer más a un gobernador y el delegado a un presidente municipal, pero no es así. No, definitivamente no. De hecho, cuestión de gustos realmente. No hay que olvidar también de dónde viene la delegación, ¿no? Realmente el delegado era un auxiliar administrativo del entonces el regente capitalino. Entonces, claro, ha sido ahí también se puede ver el ejercicio que se ha hecho de ir poco a poco reformando y dándole un poco más de participación a la ciudadanía. Es un ejercicio democrático que pues obviamente no está exento de errores, ¿no? Y poco a poco se tiene que ir puliendo. Sí. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros podemos observar, también vuelvo nuevamente a los proyectos de reforma que están cocinándose actualmente en el Congreso, se puede observar también que ya se está previendo el cambio también de la delegación, para asemejarlo incluso un poco más a la figura del municipio, a la estructura del municipio. Una forma de ejercer el poder o de administrar más colegiada, en la cual haya también mayor participación democrática. De los delegados. Así es. No solo de los delegados, también tiene relativamente poco tiempo la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Sabemos que
Que nos dieron a toda con el dedo a los ciudadanos del DF, ¿no? Porque hay muchos candados ahí medio complejos de superar. Perdón que lo digan en esos términos, pero es que iba de cara a la siguiente pregunta que quería hacer, si los delegados en realidad eran meros títeres del gobierno del Distrito Federal. No, definitivamente yo no me atrevería a utilizar ese calificativo. Okay. Sí tienen un gran problema de cara, o mejor dicho, comparado al municipio. No hay autonomía presupuestaria. Es que ahí ya tenemos una limitación. Y sí creo yo firmemente que el gran avance que se ha tenido en la materia municipal a partir de la reforma del 95 en el 115 fue por la autonomía hacendaria. Así es. Que le dieron libertad, por lo menos de proponer cuándo cobrar, qué cobrar y cómo cobrar acorde a sus propias condiciones. No, la delegación en ese sentido ha quedado un poco fuera. Si nosotros también vemos lo que es todo el tema de la coordinación fiscal, pues las delegaciones no pinta el gobierno del Distrito Federal. Pero no quisiera irme un poquito, me quisiera regresar un poquito al tema de la participación ciudadana. La ley de participación ciudadana que ya nos organiza por colonias, por barrios, probablemente... Además yo creo que ha sido puntera en ese sentido. Sí, sin duda. De alguna manera yo pienso que el Distrito Federal ha tenido muchos aciertos en cuanto a participación ciudadana, por lo menos en cuanto a regulación y establecer esquemas legislativos para que la gente pueda participar en las decisiones de gobierno. Pero estos comités de barrio y todo eso, pero sí se ha criticado mucho, ¿no? Creo que la gran crítica gira en torno a que la idea de un comité ciudadano, de un comité de barrio, es eliminar las interferencias de los partidos políticos. Claro, eso es bueno. Pareciera que estos primeros ejercicios que hemos tenido a nivel barrio, pues sí se ha visto muy, muy involucrado el tema de los partidos políticos, para bien y para mal. Entonces, probablemente, si la reforma se logra con el paso que está siguiendo, la delegación finalmente se convierta, no me atrevería yo a decir que en un municipio porque no es su naturaleza, pero va a llegar algo muy cercano al municipio, y me queda claro que la participación ciudadana poco a poco se trasladará a conformar lo que a nivel municipal son los cabildos, claro, que ayuden a tomar o ayuden a dar todo ese respaldo de decisión ciudadana, ¿no? Claro. Si algo funciona en la mayoría de las entidades federativas es los cabildos, claro, precisamente porque hacen ese contrapeso al presidente municipal. El presidente municipal no es el monarca del municipio, sino todo lo contrario. El cabildo tiene, por definición, mucho más poder que el presidente municipal. Y también es una cuestión formativa, o sea, poco a poco la participación ciudadana, de alguna manera el mérito que ha habido por parte de las autoridades es el hecho de establecer canales, claro, ¿no? Falta también una parte que es la formación del propio ciudadano, ¿no? De irse acostumbrando a estos canales, claro, de ir planteando sus asuntos también, claro, a través de estos canales, ¿no? Entonces, vamos, ha sido un experimento en ese sentido, yo creo que interesante, porque permite esta posibilidad de que el ciudadano poco a poco se vaya acostumbrando a esta participación que debe de tenerse, que es lo recomendable. Claro, la reforma sí prevé una distinta naturaleza de la delegación. Sí, un distinto esquema de trabajo, claro que sí. ¿De mera coordinación o de mayor? Incluso de integración, de que las fuerzas políticas también, puede haber una mayor discusión en la toma de decisiones de las fuerzas políticas, de que haya mayores integrantes en la forma de disponer las acciones de gobierno, ¿no? O sea, si no solamente el jefe delegacional, claro, que dicte cuáles son las cosas que se van a hacer, sino que haya verdaderamente una colegiación en la toma de decisiones. ¿Y ahorita qué hace una delegación? ¿Cuáles serían las competencias de una delegación? ¿De qué se encarga la delegación? La delegación de servicios públicos, se encarga básicamente la basura, básicamente se encarga de la gestión del día a día de un núcleo poblacional. Así es, en todos los aspectos de los servicios públicos. Recolección de basura, agua, aquí tenemos un sistema de aguas complejo, sin duda. Es un brazo meramente administrativo del jefe de gobierno, etcétera. Pues de alguna manera sí. O sea, esta representación que nosotros vamos aquí en el Distrito Federal a votar por el delegado, pues es una patraña, porque en realidad no estamos votando por un ejecutor político, sino estamos votando por un administrador, por el gerente, esa es la palabra, por el gerente de los servicios en una demarcación determinada del jefe de gobierno. Sin duda, falta, sin duda. Podemos tener gerentes buenos y gerentes malos. Un gerente bueno tiene mejor los servicios, un gerente malo, claro, se le afloja. Claro, también es cierto, el estatuto del gobierno del Distrito Federal y la legislación en general que le aplica al Distrito Federal da posibilidades de
de remover delegados, por ejemplo. Da posibilidades de reordenar, reconducir al jefe de gobierno. A los delegados. A los delegados. Sí, al jefe de gobierno se lo da a la Asamblea Legislativa, que a su vez le recuerdo también, el Ejecutivo Federal puede solicitar la remoción del jefe de gobierno, bajo ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo condiciones de ingobernabilidad, que evidentemente, por fortuna, nunca hemos llegado a esos. Ahí me gustaría detenerme tantito, porque entiendo el tema de la gerencia de los servicios, pero el tema de seguridad pública, ese es un tema que a todos nos preocupa. Sí, porque de repente yo tengo un problema y necesito la labor de policía de la entidad. Y entonces, ¿a quién acudo? ¿Al gobierno del Distrito Federal? ¿Acudo a la delegación? ¿Quién tiene competencia sobre la policía del Distrito Federal? ¿Son concurrentes? Sí, así es. Así es. De hecho, en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, incluso el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal es nombrado por el Ejecutivo Federal. ¿Por el Ejecutivo Federal? Sí, claro. Así es. ¿Ratificado o nombrado? Nombrado y removido libremente. Claro, me imagino que habrá un acuerdo ahí para no... A ver, históricamente la designación del secretario de Seguridad Pública ha sido a propuesta del jefe de gobierno electo, le dice al Ejecutivo Federal, yo quiero que este sea mi jefe. Y ahí se puede respetar, pero... hay un suceso donde no se respetó. Hay un caso con Marcelo, cuando Marcelo Ebrard era jefe de la policía, con el caso de Tláhuac. Así es. Que se le pidió, se destituyó, ¿no? Vicente Fox lo destituyó, siendo su competencia. Legalmente no se actuó indebidamente ahí, bajo ningún precepto. Se rompió una especie de... Una dinámica que se tenía, ¿no? De acuerdo de no agresión. De acuerdo de no agresión, exactamente. Entonces, el gobierno federal, en última instancia, tiene competencia en materia de seguridad. Sí. El jefe de gobierno tiene una competencia acotada, y el delegado ni llega a competencia. No, también una competencia acotada. En este sentido, es uno de los tantos temas donde sí se parecen al municipio. La delegación tiene su fuerza policial, el gobierno del Distrito Federal tiene una fuerza policial que actúan concurrentemente. De repente vemos también, por ejemplo, en el caso de la salud pública. Sobre todo me acuerdo mucho el caso de la influenza. En materia de salud pública, ¿tiene también competencia el gobierno del Distrito Federal? Sí, por supuesto. Así es. En materia de salud, en materia de educación, tienen sus competencias acotadas, obviamente, a lo que sería su jurisdicción. Sí, ¿no? Pero en ese sentido no son absolutamente para nada dispares a lo que tienen las entidades, los otros estados. La Ley General de Salud, la Ley General de Educación y obviamente todo el paquete de legislación que lo acompaña, habla de que las entidades federativas son legislación concurrente. Incluso me parece, por ejemplo, el artículo 3º constitucional, al hablar sobre el tema de educación, señala que el Ejecutivo es el que tendrá, el Ejecutivo Federal es el que tendrá, digamos que la rectoría en esa materia, y tendrá que escuchar las opiniones, etcétera, que tengan no solamente los estados, sino incluso en particular también el Distrito Federal. Ahí sí también señala al Distrito Federal como uno de los sujetos propios a considerar para las políticas públicas en materia de educación. Claro, porque cada entidad, en este caso sí, cada entidad, incluido el Distrito Federal, tiene realidades muy específicas. Un poco, no sé si recuerdan ustedes cuando éramos niños, que en mi caso, que yo soy de provincia, pues teníamos los libros de texto de la primaria y teníamos también un libro de texto por ahí que en mi caso era la historia de Nayarit, que era de mi tierra. Que era competencia del Estado. Eso era una inclusión del Estado en un ámbito operativo muy local, muy limitado, pero creo que el maestro Otero lo dijo muy bien, toda la parte de planeación, toda la parte de echarle cabeza grande, por decirlo de algún modo, es del gobierno federal, y la parte operativa y la parte cultural de aterrizar a una idiosincrasia muy específica ya es de competencia local. Claro, y ahí hay un tema que yo no sé si es claro, pero que seguramente mucha gente que nos está viendo se lo pregunta, con el tema propiamente de la distribución de competencias entre delegaciones, porque de repente tenemos avenidas que prácticamente cruzan toda la ciudad. No sé, pienso el caso de Periférico, Revolución, avenidas gigantescas que cruzan toda la ciudad y que van brincando de delegación en delegación. Y luego tenemos calles pequeñitas que pues sí son más locales. Ahí también entiendo que hay una distinción, ¿no? Que hay determinadas vías, las llamadas primarias, que son competencia del gobierno del Distrito Federal, y hay otras vías que son pequeñas, secundarias, que son competencia de las delegaciones, por ejemplo, en materia de alumbrado, sí, por supuesto, obra pública. ¿Es correcto? Ahí es donde se puede ver
de manera un poco más tangible la gestión de servicios públicos, ¿no? Cada delegación tendrá acotada una zona específica en la que su preocupación pues será atender y gestionar que esos servicios públicos actúen, se encuentren debidamente, digamos, funcionando, ¿no? Sin duda el urbanismo es el mejor reflejo de la actividad propia del delegado, ¿no? Lo vemos. Autorizaciones, claro, el tema de licencias, la explosión demográfica, la explosión urbanística como tal, lo vemos en delegaciones como Coyoacán, como Tlalpan, que obviamente tienen una conservación muy importante de lo histórico, y vemos otras delegaciones, claro, la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, que lo que vemos es un grito a la modernidad espectacular. Claro. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni mucho menos, es una cuestión de gustos, es una cuestión de su propio desarrollo o su propio entorno. En materia ecológica, por ejemplo, ¿no? Y a ver, ustedes me decían que no tienen autonomía presupuestaria las delegaciones. No, se les asigna un monto, pero ellos no, por esto le pregunto. Autonomía en la gestión de sus recursos presupuestarios, etcétera. De hecho, en la determinación y solicitud de su presupuesto, nada más que la gestión del presupuesto de los delegados la realiza el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, claro, pues ahí yo pienso que es donde puede ser que hay algunos aspectos delicados que, claro, que podrían ser objetos son recursos para mejorar. Es que de repente vemos delegaciones que sí, lo voy a decir tal cual, gestionan mejor entonces los recursos. Claro. O, pregunto, o tienen mayores posibilidades de ingresos. Yo creo que son las dos. Las dos, sin duda. O sea, si yo ingreso más, ¿mi presupuesto va a ser mayor? O sea, no es que a todas las delegaciones se les destine el mismo presupuesto. No, claro que no. Claro que no. Podemos tomar como punto de partida, guardando las debidas proporciones, evidentemente, lo que hace la fórmula del reparto de la coordinación fiscal, donde se utiliza a partir de un cálculo matemático complejísimo y que verdaderamente nadie entiende, creo que ni siquiera el que inventó la fórmula, respecto de factores de desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo económico, necesidades concretas, nivel de servicios. Acuérdense que todo esto es un tema programático. Claro. Entonces, en ese sentido, las delegaciones también, no es lo mismo hablar de la Miguel Hidalgo que hablar de la Cuauhtémoc, que hablar de Tláhuac, que hablar de Coyoacán, claro, de Tlalpan, etcétera. Entonces, sí hay una propuesta de cuáles son sus ingresos y cuál es el manejo del gasto público que tienen que hacer, pero precisaba ahora en el corte el maestro Otero que depende justamente de una serie de las propuestas que presenta el Ejecutivo, el jefe de gobierno en este caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Porque el Federal. Estatuto de Gobierno sí refiere un grado de autonomía. Así es. Pero es una autonomía, es que no quiero decir ficticia, porque es que no se vive plenamente. Es una autonomía en el ejercicio de los recursos presupuestarios. Bien. O sea, esto quiere decir que tiene la posibilidad de determinar en un momento dado a qué va a ir destinando estos recursos. En eso consiste su autonomía. Ahora bien, estos recursos y todo eso se solicitan precisamente a través del jefe de gobierno del Distrito Federal. Él es el que integra todo su presupuesto, todas estas necesidades, claro, y somete a consideración el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Como un solo presupuesto como para un solo todo el presupuesto gobierno del Distrito Federal. Para todo el gobierno, claro, incluidas las delegaciones. Entonces, sí, tanto dinero va a tal delegación para tales y cuáles servicios o necesidades. Lo que es el presupuesto etiquetado. Y no le puede poner hay un alto, de repente, pues, con la bandera política, un alto el jefe de gobierno o la asamblea. Pues mira, desde el punto de vista normativo, definitivamente es lo que no queda claro, ¿no? Y eso es lo que queda en el limbo, claro, en la cuestión del trato político entre el jefe delegacional propiamente y el jefe de gobierno. Sí, sin duda es un tema de madurez política. Claro, también en el ámbito municipal lo vemos, todos los municipios tienen la forma de presentar su propio presupuesto, claro, su propia iniciativa financiera, su propio paquete financiero, y el Congreso local es quien se los aprueba o se los modifica. Claro, y esto ha llevado a algún tema de complejidades, incluso lo hemos visto con el gobierno federal. Les propongo que vayamos a un corte y regresando hablemos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante que es la reforma del Distrito Federal con dos auténticos especialistas en la materia, el doctor Luis José Béjar y el maestro Juan Manuel Otero. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma del Distrito Federal con dos auténticos especialistas en la materia, el doctor Luis José Béjar y el maestro Juan Manuel Otero. Bueno, ya platicamos de la naturaleza jurídica del Distrito Federal, ya platicamos de muchos de los alcances de esta reforma que ahora mismo está en el Congreso sobre distintos temas que afectan desde la delegación hasta la forma del ejercicio de gobierno del Distrito Federal. Y todavía quedan algunos temas pendientes que me gustaría rebotar con ustedes. A ver, tenemos una asamblea legislativa aquí en el Distrito Federal. Primera pregunta, ¿la asamblea legislativa actualmente opera como Congreso, como Cabildo o como qué? ¿O como una asamblea consultiva? Digamos que la naturaleza propiamente de tanto de la Asamblea Legislativa como del jefe de gobierno, como de el Tribunal Superior de Justicia, su naturaleza propiamente es de órganos autónomos. De alguna manera así ha sido señalando. ¿Por qué? Porque el gobierno propiamente, el poder propiamente, depende todavía del gobierno federal, ¿no? Entonces, digamos que tanto la Asamblea como el jefe de gobierno como el Tribunal Superior de Justicia se encargan de las funciones que a cada uno le correspondería, una función legislativa, una función ejecutiva y una judicial. En este sentido, la Asamblea Legislativa tiene una función legislativa efectivamente, ¿no?, acotada a lo que tiene permitido, sobre lo que tiene permitido legislar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí opera al revés que con los estados, ¿no? En los estados, es lo que no hace el gobierno federal, ya te queda a ti. Exactamente. Lo que no está previsto en la Constitución para el gobierno federal, le queda abierto a los estados de la República. En cambio, en el Distrito Federal es una competencia acotada, una competencia que se encuentra prevista en el artículo 122 de la Constitución. Que le dice hasta dónde tú puedes hacer. Sobre estas materias puedes tú legislar. Sí, siguiendo el viejo modelo, en este sentido un viejo modelo federal, ¿no? Es decir, que era un brazo más, entonces le decía, competencialmente tú puedes hacer A, B, C, D, y no te sales de ahí. ¿Por qué no se asemeja a un cabildo? Porque el cabildo es un brazo administrador. Una preconcepción errónea es que el presidente municipal es un símil al ejecutivo. Exacto. El cabildo es un símil al legislativo, claro. Los jueces cívicos son un símil al poder judicial. Eso es una gran mentira. Esto es importante que lo precisemos porque buena parte del auditorio seguramente lo percibe así, ¿no? Entonces, presidente municipal no es lo mismo que un ejecutivo, un poder ejecutivo. Cabildo no es lo mismo que un congreso. Por supuesto que no. Y jueces cívicos no son lo mismo que un poder judicial. Pero por supuesto que no. Los tres, junto con otros órganos más, la Secretaría General de Gobierno, la Tesorería, etcétera, son ejecutivo. De hecho, la gran naturaleza del municipio es que tiene un solo poder, que es el ejecutivo. No tiene por qué ser otro. El cabildo, en este sentido, cobra la posición de ser un brazo auxiliar de consejo para el presidente municipal, que es el brazo ejecutor. Pero no es una asamblea legislativa, no es una asamblea, un congreso, claro. No, tan es así que no pueden expedir leyes. Pueden expedir reglamentos en base a las leyes que vienen del Congreso local. Pero sí opera como camisa de fuerza del presidente. Claro. Sí, porque son los que le dicen, mira, esta es la política pública que vamos a llevar. Acuérdense que jurídicamente el órgano de representación es el ayuntamiento, no el presidente municipal, no los cabildos, es el ayuntamiento, y el ayuntamiento se integra por un presidente municipal, un secretario general, un síndico, un cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Legislativa más bien funciona como un congreso light o un congreso descafeinado por todo lo acotado que tienen las competencias, como ya lo decía el maestro Otero. O sea, ni es cabildo ni es congreso. Sino todo lo contrario. Sí, por eso te comentaba al principio que definir la naturaleza jurídica del Distrito Federal tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones, ¿por qué? Porque no solamente incide de manera muy fuerte el gobierno federal en su actuación, en su regulación, en todo eso,
sino que también tiene sus propios órganos autónomos que ejercen funciones muy específicas. Claro, lo decía hace un rato, hay que entender a la Ciudad de México, al Distrito Federal, como un diferendo, no como una diferencia, como un diferendo, es decir, algo que es completamente anómalo. ¿Y por qué? Porque la historia nos ha llevado a eso. Hoy en día, insisto, me parece, creo que coincidimos el maestro Otero y yo, que vamos en un proceso hacia el Estado soberano. A ver, y yo les preguntaría, ustedes que son especialistas en la materia, ¿realmente es necesaria una reforma al Distrito Federal? ¿Realmente sí necesitamos esta reforma? ¿Sí necesitamos dotar de mayor competencia al distrito, dotarlo como si fuera una entidad federativa? ¿Cuáles serían las ventajas? Dejo abierta la pregunta, ¿cuáles serían las ventajas de esta reforma? Bueno, las ventajas son de alguna manera más políticas, ¿no? Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, una mejor planeación tal vez desde el punto de vista de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, una mejor planeación, una mejor toma de decisiones en ese sentido. Y tal vez a mí lo que me preocuparía un poco sería ver cómo se plasma en la reforma constitucional en un momento dado esa situación de que sea sede de los poderes federales. ¿Cómo se plasmaría y qué facultades se le dejarían de alguna manera a la federación para poder asegurar precisamente que haya un correcto ejercicio de los poderes federales dentro del Distrito Federal, ¿no? Porque lo hemos visto en manifestaciones, en todo eso, cómo pues bueno, a veces no hay una adecuada coordinación, no se nota que exista una coordinación para simple y sencillamente para salvaguardar las instalaciones federales. Lo hemos visto en los casos recientes de manifestaciones. A veces agresivas, pareciera que el gobierno capitalino no acciona esa seguridad pública que a veces requerimos para salvaguardar esas instalaciones, para que se lleven a cabo las actividades en un momento dado que está planteando el gobierno federal, ¿no? E inclusive se especula que hasta el mismo gobierno del Distrito Federal de boicot, ¿no? Es omiso para ver si el gobierno federal mete el tema de seguridad pública, y entonces si hay alguna represión meridianamente pasadita de lo normal, pues entonces le imputa al gobierno federal y no al Distrito Federal, ¿no? Que es un tema que en última instancia acabamos pagando nosotros. Sí, claro. Y eso es lo que preocupa. Realmente de la reforma constitucional, a mí en particular es lo que me preocupa, porque en lo demás yo le veo cuestiones muy positivas, ¿no? Sí, yo plantearía que de los grandes cambios que se pueden venir, y sin duda el más benéfico, es esa libre administración de la hacienda, como sí se tiene en otros ámbitos, con algunos grados autárquicos como en cualquier otro sistema, pero que sí nos permita ver, ahora sí que toda la parte de la tributación local, que la veamos funcionando de una forma mucho más directa con el ciudadano. El que efectivamente elegir al delegado o al jefe delegacional no sea un mero ejercicio de ir, meter la papeleta y esperar que nos toque un buen gerente, sino que sea verdaderamente un accionante político fuerte de cara a la comunidad. Obviamente la posibilidad ya de tener cabildos, que parece que eso va encaminado, que le dan una mayor representación ciudadana, cada delegación tenga mucho más fuerza, una asamblea legislativa que ya pasaría a ser un congreso local, funcionará con atribuciones mucho más ordenadas. Y comparto los temores que manifiesta el maestro Otero, el tema de la concurrencia de facultades, el tema de deslindar las competencias, la coordinación, sigue siendo un tema inquietante. ¿Y eso tendría que quedar plasmado en la reforma constitucional? Por supuesto. Vaya, igual guardando proporciones, ¿no? Lo hemos visto en otros estados, como el caso de Michoacán, donde tuvo que accionar el gobierno federal ciertas medidas, ¿verdad? Ese tipo de medidas, a lo mejor aquí en el Distrito Federal pudieran ser mucho más complejas. Esperemos que nunca llegue el tiempo que nos vamos a una necesidad de estas, pero que por lo menos en blanco y negro se sepa qué pasa en cada caso. Si no tenemos claro cuándo entra la seguridad social, con la seguridad pública de uno o de otro bando, o cómo se coordinan para actuar adecuadamente, si no tenemos eso claro, pues sí, corremos el riesgo de que paguemos los platos rotos nosotros como ciudadanos. Y no es dotar de mayor protagonismo al jefe de gobierno.
al hacerlo, porque me imagino que será gobernador de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, puede ser que la reforma quede así, pero no es darle mayor protagonismo, no es lo que políticamente a lo mejor se esté buscando, porque ustedes plantean aquí un tema de participación ciudadana que creo que a todos nos viene de maravilla, a todos los que vivimos aquí en el Distrito Federal, pero detrás de esto no será una participación ciudadana, como bien dice usted, descafeinada, y en realidad lo que se busca es darle mayor protagonismo a esta figura de la jefatura de gobierno. Es un riesgo, sin duda. Claro. Digo, hay que entender también la dinámica de que, bueno, son cargos de elección popular. Entonces, en este momento, claro, es clara la necesidad del partido en el gobierno, ¿no?, de tener un mayor protagonismo. Pero tampoco es algo que tenga comprado para toda la vida, ¿no? Habrá que ver cómo ejerce ese voto de confianza que se le da. Sí, me parece que tan válido es esa expresión para el jefe de gobierno como para cualquier otro gobernador, ¿no? Donde sí tenemos unos casos terroríficos de culto a la imagen en algunos estados, y en otros estados ha sido bastante más discreto el tema, ¿no? Tiene que ver mucho con plataformas y diarios, estilos de gobierno. Y aquí seguramente la gente que nos ve se estará preguntando, bueno, y en última instancia, ¿a mí en qué me beneficia, a mi ciudadano de pie, en qué me beneficia o en qué me perjudica esta reforma del DF? Solo en participación, yo ni participo, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de servicios públicos? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo hablaría de dos partes. ¿Cómo nos afecta? Bueno, la apatía política, pero por supuesto que siempre nos ha afectado. Claro. Ahora, por otro lado, una mayor participación, tenemos una mayor exigencia de nuestros gobernantes o respecto de las actividades de nuestros gobernantes. No es lo mismo reclamarle a alguien que tiene un control razonable, que tiene toda una plataforma política, y dice, oye, me debes esto. Es decir, un tipo que dice, bueno, es que yo soy el mero gestor, y pues si de arriba me cerraron la llave, pues... Sí, o al que tiene un poder fraccionado. Sí, claro. Como el caso del jefe de gobierno, la asamblea legislativa, etcétera. Sí, claro. Ahora sí que si no los dejan trabajar en Santa Paz porque no tienen facultad, recuerdo que uno de los temas que se discutió el periodo pasado, el sexenio pasado, con las reformas, todo es el tema de las responsabilidades de los servidores públicos, que siguen dependiendo de la federación, no del gobierno del DF. Es un tema que lo planteaban así, dice, ¿cómo quieres que yo sancione la corrupción si no tengo las herramientas para sancionar? Entonces me parece que es una gran necesidad también de cultura política por parte de nosotros como ciudadanos. Y por otro lado, el tema financiero sin duda nos impacta directamente en mejores servicios. Es lo que iba a preguntar, o sea, teóricamente esta reforma redundará en mejores servicios públicos. En teoría. Claro, y una mayor participación también en las decisiones del país, porque actualmente, por ejemplo, el Distrito Federal no tiene la posibilidad de integrarse para, por ejemplo, votar sobre las reformas constitucionales. Por ejemplo, no tiene la posibilidad tampoco de acudir al Congreso una facultad de iniciativa para proponer una ley federal. Viviendo 9 millones de personas aquí en el Distrito Federal. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido también redunda en una mejoría. ¿Por qué? Porque tenemos como ciudadanos del Distrito Federal la posibilidad no solamente de participar en las decisiones internas, ¿no?, en las decisiones del Distrito Federal, sino también en las más altas decisiones de la vida nacional. Vida nacional. Este es un tema muy importante y es costoso, me imagino. Esta reforma va a ser muy costosa. Pienso desde cosas tan sencillas como cambiar toda la papelería. Pienso en cosas tan sencillas como integrar cabildos, porque imagino que serán nuevos funcionarios que habrá que pagarles. Sí, por supuesto. Claro. Este dinero pues tiene que salir de algún lado. De algún lado, desafortunadamente, la regla básica es que de nuestro bolsillo. La presión tributaria siempre es el bolsillo más a la mano, ¿no? Temas de papelería, bueno, históricamente se han resuelto de formas muy simpáticas, ¿no? Se avientan acuerdos de que en tanto no se consuma toda la papelería, se va a entender como definición indistinta, ¿no? Por ejemplo, los cambios de escudo y eso que se utilizan ocasionalmente para la insignia política, pues bueno, normalmente son el tipo de cosas que se hagan correr, pero sí va a ser muy costoso, sin duda. Claro. Integrar cabildos, va a haber el tema de la forma en que se va a mover ya la vida política de la ciudad, porque no es lo mismo votar por un delegado que ya tener que plantearte votar en regidores, votar en plataformas. La reforma política que está planteando gobiernos de coalición, también necesariamente tiene que impactar, es parte del paquete. Claro, y desde el punto de vista presupuestario también ya aplicarían las
las reglas de la coordinación fiscal, por ejemplo. También aplicaría la posibilidad de los préstamos, todo lo que son los préstamos al extranjero, todo eso, los empréstitos que actualmente el gobierno federal el que los autoriza, ¿no? Sí. Eso también, pues bueno, entraría ya como parte de las responsabilidades y de las decisiones propias del Distrito Federal. Sí, y los costos que conlleva en la desigualdad aún entre las delegaciones. No costaría lo mismo, me parece, como lo vemos en las otras entidades federativas. No es lo mismo ser regidor del municipio de Guadalajara que ser regidor del municipio de Zapopan, que ser regidor del municipio del Salto. Y lo mismo va a ocurrir aquí, claro. Necesariamente, es ley de la vida, me parece. El futuro se aprobará. Esto es algo que ya no... Rápidamente, ¿usted cree que se apruebe? Está dentro del Pacto por México. ¿Y es muy factible que se apruebe? Yo diría que sí, tiene un alto porcentaje de probabilidad que se apruebe. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, el tiempo se nos ha acabado. Ha sido muy interesante, sobre todo de cara a lo que implica esta reforma al Distrito Federal y las consecuencias que tendrá. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado más en una emisión del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.